Bueno, muy buenas tardes muchachos. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta semana de clases y vamos a dar introducción hoy a la herramienta computacional que vamos a usar en nuestro curso, eh, que es conocido como el IDOPL, implementado en el Ciplex. En la clase anterior nosotros vimos el método Simplex, que es el método para resolver un problema de programación lineal. Sabemos cómo resolver un problema de programación lineal a través del método gráfico y a través del método tabular, cuyo algoritmo es justamente el método Simplex. De ahí que viene el nombre de Simplex, porque esta herramienta fue desarrollada en el lenguaje C por la IBM. Bueno, vamos a usar dos referencias para esta presentación, que es el manual de referencia del IBM Log y también de un curso, digamos, del profesor Rus, Introducción a la Programación Matemática. Bueno, ¿cómo nosotros podemos escribir un modelo matemático en una herramienta de forma tal a que se logre encontrar las soluciones? Esa es la pregunta en cuestión. Cuando tenemos muchas variables, muchas restricciones, el método tabular que dimos en forma manual pasa a ser impráctico resolverlo en forma manual, tenemos que automatizarlo. Existen varias herramientas, en general en los libros de Hiller y Tahak que tenemos como material de referencia, dan su ejemplo con hojas de cálculo, en la cual la hoja de cálculo del Excel, por decirlo así, de Microsoft, tiene posibilidad, tiene una pequeña app que nos ayuda a encontrar las soluciones que satisfacen todas las restricciones. Sin embargo, también tiene sus limitaciones en cuanto a capacidad de cómputo y como también a capacidad de cuántas variables soporta y cuántas restricciones. Después tenemos los entornos de cálculo numérico y simbólico, como el MATLAB, Maple o Matemática. También tenemos la biblioteca de algoritmos de optimización más lenguaje de programación de propósito general. Podemos también desarrollar herramientas que automaticen de forma manual el Simplex, mejor dicho, como Java, Fortran, etc. Y también tenemos los lenguajes algebraicos de modelado. Nosotros vamos a trabajar en este curso utilizando los lenguajes algebraicos de modelado. Pueden ustedes también, para el lector interesado, ver en nuestros materiales cómo se trabaja con hojas de cálculo. O si quieren también ver los tutoriales de MATLAB, Maple o Matemática. Bueno, los lenguajes de modelado son lenguajes declarativos, es decir, uno tiene que escribir, declarar, en este caso, la sintaxis, que es justamente lo que le dio mucho éxito a este tipo de herramientas, es que la sintaxis es muy similar a la especificación matemática, es decir, así como nosotros escribimos el modelo matemático, la escritura o la sintaxis para describir ese modelo matemático es muy similar a la simbología que utilizamos cuando describimos nuestras funciones objetivo y nuestras restricciones. Entonces, existen dos componentes fundamentales en estas herramientas. Uno es la interfaz, donde uno declara a través de esa sintaxis el modelo matemático, y por detrás se encuentra el algoritmo de optimización, en este caso el motor de optimización que aplica alguna técnica como el método simple, por ejemplo.
Entonces, ¿cuáles son los pasos de estos lenguajes de modelado? Primero, tenemos el modelado en lenguaje algebraico. Luego tenemos el lenguaje de modelado. Internamente esto pasa a ser digamos, modificado, luego paso intermedio, luego la herramienta mismo propone un resolutor que es básicamente dejar el modelo en la forma estándar de las restricciones, la forma estándar de la programación lineal, y finalmente en el último paso recién se aplica el algoritmo que nos genera la solución. Para nosotros lo importante es comprender el modelo, tratar, o sea, lo importante para nosotros ahora en esta clase es comprender esa sintaxis que va a reflejar el modelo matemático previamente desarrollado. Los pasos intermedios son, digamos, pasos que es importante que sepamos en forma, a modo de conocimiento general. Estos lenguajes de modelado existen varios realmente. Tenemos el GAMS, Mosel, AMP, AIM, Lingo. Y en los últimos tiempos apareció también el Gurobi, pero a través de Python, básicamente. Entonces, entre estos lenguajes de modelado, nosotros vamos a trabajar con el OPL, básicamente. Pero acá se encuentran todas las otras referencias para vuestro conocimiento general. Aquí en la transparencia que usted tiene disponible se encuentra el link en la cual yo le proveo a ustedes el instalador de la herramienta que vamos a utilizar. Justamente Alexis ya también levantó el instructivo de cuáles son los pasos generales para la instalación. Con este link ustedes van a darle clic y van a bajar el instalador en vuestras máquinas. Asumo que todos tienen Windows de 64 bits, justamente, asumiendo eso. Si tienen Linux, voy a proveer otro enlace para bajar otra herramienta. Una versión de IBM para Linux. Bueno, vamos dando un tour y después vamos a ir a la práctica. Normalmente asumimos que ya está instalado en la herramienta y una ventana cuando uno por primera vez abre el IDE, en este caso el CIPRE, aparece una ventana similar a esta. Entonces lo que tenemos que hacer es pulsar sobre esta región, justamente un icono sobre la cual nos va a llevar a la siguiente interfaz para comenzar a escribir nuestro modelo. En eso vamos a tener una interfaz similar a esta, donde podemos observar varias regiones. En esta primera región vamos a observar los componentes de los archivos que estamos utilizando para el modelo. Particularmente hay dos archivos fundamentales: el .mod, en la cual escribimos el modelo, y el .dat, en la cual escribimos los datos una vez que tenemos construido el modelo. En esta región podemos observar los resultados de la optimización, y en esta región vamos a visualizar el archivo en la cual editamos o escribimos el modelo, como también los datos en la sintaxis correspondiente. Esta región básicamente nos da informaciones del proceso de compilado: si fue exitoso, si no fue exitoso, si hay algún error o si básicamente hay algún warning que tenemos que considerar. Bueno, inicialmente, para arrancar, uno tiene que ir en la esquina superior izquierda donde dice iniciar, le da clic en inicio, en archivo, nuevo, y presiona el enlace, el icono proyecto OPL. Una vez que le damos clic, nos lleva a una siguiente ventana, que va a ser esta que está aquí. Tenemos una ventana emergente
donde básicamente tenemos varios campos. El primer campo es el nombre del archivo, que vamos a llamarle el nombre de nuestro modelo, básicamente. El otro campo muy importante es dónde se va a ubicar el proyecto, porque acá vamos a construir un proyecto. Siempre que trabajamos con Simple, trabajamos con proyectos. No se trabaja con archivos individuales. Tenemos que ubicarle. Ustedes tienen que dejar un directorio, o sea, en su directorio tienen que dejar un lugar específico donde va a estar, por ejemplo, investigación de operaciones 1, modelos matemáticos, y ahí van a dejar todos los proyectos. Es recomendable que dejen en un lugar específico todos los proyectos. Y acá donde dice examinar, van a darle clic y van a irse a esa posición del directorio donde va a estar el proyecto. En este punto pueden agregar una descripción sobre el modelo, por ejemplo, si vamos a trabajar en transporte, bueno, modelo para resolver problemas de BRP, de TSP, problema para resolver problemas de asignación. Una breve descripción. En esta región aparece cuatro características que debemos de marcar. Lo fundamental es agregar una nueva configuración predeterminada que nos va a ayudar a compilar y ejecutar el modelo. Después, crear el modelo nos genera un archivo con una extensión .mod, y luego crear los datos, que también nos genera un archivo, pero con extensión .dat, de data. Y finalmente le damos finalizar. Una vez que tenemos esto, nos lleva a la ventana anterior comienza a tener más informaciones. Podemos observar aquí que tenemos la ventana del editor, donde nosotros podemos o donde debemos de escribir justamente nuestro modelo matemático. Acá van a ver el nombre, en esta parte de la pestaña van a ver el nombre del proyecto y el punto mod, que se refiere a modelo. Acá vamos a escribir el modelo matemático. Nos va a comenzar a escribir esos modelos. Acá en esta región uno le puede dar clic a este más y puede visualizar el punto .dat. Entonces también puede aparecer acá el archivo .dat para luego agregar datos que van a ser leídos. Asumimos que escribimos ya parte de nuestro modelo, algunas informaciones. Entonces, justamente allí podemos observar que agregamos, aunque se ven muy pequeños, vamos en forma práctica, agregamos las variables, acá agregamos algunos índices, algunas variables, agregamos la función objetivo y las restricciones respectivamente. Entonces, esta región tenemos 4 campos que lo vamos a ver. Acá solamente se visualiza 2 campos: de las variables del problema, de la función objetivo a minimizar y de las restricciones que se tienen que satisfacer. Una vez que tenemos el modelo matemático, y queremos compilar, entonces nos vamos, desplegamos el proyecto en el archivo de configuración, le damos clic derecho y aparece justamente allí este icono donde le damos ejecutar. Si dentro de ese proceso de ejecución hay varios pasos previos, entre ellas es la de verificar si la sintaxis no tiene error. Si tiene algún error, ese mensaje va a aparecer acá. Si no tuvo errores y fue exitoso, también aparece un mensaje de compilación exitosa y comienza a aparecer, en ese caso, un mensaje que dice running, o sea, se ejecuta el modelo. Comienza a buscar la solución óptima recorriendo los puntos FEC. Recuerden los puntos de las esquinas sobre las cuales el modelo simplex va iterando hasta encontrar la solución óptima. Eso es lo que va haciendo. Nosotros no vemos esos pasos, se realiza de forma interna. Una vez que tenemos los resultados, esas variables y el valor de la función objetivo lo visualizamos. Los valores
de las variables en el punto óptimo, es decir, el optimizador y el valor óptimo de la función objetivo, son visualizadas acá. Acá se despliega algunas informaciones estadísticas que nos ayudan a comprender, por ejemplo, el tiempo de cómputo. En el lugar donde nosotros creamos el proyecto, podemos visualizar justamente el proyecto y los dos archivos. Justamente, entonces yo puedo, digamos, ir a ver dónde se encuentran esos archivos cuando yo quiero compartir el modelo y el punto data. Todavía no vimos el punto data. En ese mismo lugar también podemos agregar otro tipo de proyectos sin ningún problema. Vamos a ver un ejemplo práctico para ir bajando un poquitito más a tierra lo del modelado. Y el ejemplo nos dice lo siguiente: se aborda una fábrica que produce amoníaco y cloruro amónico a partir de nitrógeno y cloro. La cantidad disponible de cada uno de los tres componentes, así como el beneficio por unidad que se obtiene de cada producto, aparecen en la siguiente tabla. Acá podemos observar los componentes: nitrógeno, hidrógeno, cloruro. La cantidad disponible: 50, 180 y 40. Vean ustedes que esto es un problema de asignación de recursos. Y acá podemos ver la cantidad de recursos que necesita cada actividad por cada instalación. Pero en este caso no tenemos instalación, tenemos un componente disponible. La cantidad total del componente nitrógeno y acá la cantidad que necesita cada uno de estos productos. Entonces necesitamos una unidad cada uno de estos productos. Entonces necesitamos una unidad de nitrógeno para amoníaco, una unidad de nitrógeno para cloruro amónico, 3 unidades de hidrógeno para amoníaco, 4 unidades de hidrógeno para cloruro, 0 unidades de cloruro para amoníaco y 1 unidad de cloruro para cloruro amónico. El beneficio, ¿verdad?, por cada unidad producida de amoníaco es de 40, mientras que el beneficio por cada unidad de cloruro amónico es de 50. Entonces es muy similar a lo que vimos en nuestro primer ejemplo sobre sobre la producción de ventanas y puertas deslizantes que son fabricadas e integradas en 3 fábricas del ejemplo de la clase anterior. Estamos en un problema de asignación de recursos. Se trata de planificar la producción para obtener el máximo beneficio. Yo quiero maximizar. Entonces, aquí recordemos que yo tengo que determinar cuántas unidades de amoníaco voy a producir y cuántas unidades de cloruro amónico voy a producir. Esas dos son mis variables. Entonces, acá podemos observar en el modelo lineal la variable de decisión: amoníaco es igual a cantidad de amoníaco a producir, cloruro amónico es igual a cantidad de cloruro amónico a producir. ¿Qué restricciones tenemos? Y las restricciones ya están claras en la tabla. Voy a multiplicar 1 por la variable amoníaco más 1 por la variable cloruro de amónico. Y la sumatoria de ambas cantidades tiene que ser menor a 50 unidades de nitrógeno. Podemos ver ahí, en esta región, donde nos dice restricciones sujeto a. Luego podemos observar la siguiente restricción. Tenemos 3 por amoníaco más 4 por cloruro amónico, menor o igual a 180. La siguiente restricción tenemos que cloruro amónico es menor que 40. Y tenemos las dos restricciones de integridad, que es amoníaco tiene que ser mayor o igual a 0 y cloruro
amónico mayor o igual que 0 porque son cantidades. Y en este problema, las cantidades no pueden ser negativas. Tenemos nuestra función objetivo que dijimos queremos maximizar el beneficio, significa yo quiero maximizar la cantidad producida de cada tipo de producto multiplicado por el beneficio particular. Entonces quiero maximizar 40 por amoníaco más 50 por cloruro amónico. Esto es nuestro modelo lineal. Y vamos a ver después cómo se escribe con la sintaxis del OPL. Vamos a ir avanzando por versiones. Existe varios niveles, digamos, pero vamos a irnos por la más simple. Podemos observar acá en el P1.mod, nuestra primera versión, .mod, recordemos que es el punto modelo de nuestra herramienta. En el archivo donde se codifica el modelo matemático con el lenguaje OPL, tiene una extensión .mod. Podemos observar ahí la zona donde dice variable de decisión. Tenemos amoníaco, cloruro amónico. Todo lo que es variable de decisión comienza con la palabra reservada DAR, de bar. Observemos ahí. Cada variable tiene asociado también el tipo de dato. Tenemos varios tipos de datos en este lenguaje. Tenemos el binario, el entero, los reales y las cadenas. También hay conjuntos que son extensiones. Como esto es una cantidad y la cantidad también en este problema se admite que es divisible, es decir, yo puedo producir, por ejemplo, 0,5 de amoníaco, entonces el tipo de dato de la variable es real, por eso se utiliza float. Float corresponde a variables reales. Y el más es porque dijimos que las variables tienen que ser mayores a 0, no se admiten negativas. Entonces, cuando usamos el más, yo omito escribir, por ejemplo, amoníaco mayor o igual a 0. Ya está ya intrínsecamente escrito esa restricción. En realidad, luego el compilador va a ir desmenuzando esas restricciones y lo deja de forma extensiva. Entonces, cuando yo digo float más, estoy diciendo que amoníaco va a ser una variable que es mayor o igual a 0. Lo mismo ocurre con cloruro amónico, ¿va? Es una variable mayor o igual a 0. Después viene la zona de la función objetivo. Como queremos maximizar, se utiliza maximize en inglés. 40 asterisco amoníaco más 50 asterisco cloruro de amónico. El producto es con el asterisco como en todos los lenguajes de programación. Luego tenemos la región de restricciones. Restricciones también es un bloque que comienza con la etiqueta subject to, que significa sujeto a. Se abre la llave y se cierra. Todo lo que está dentro de esas llaves corresponden a un bloque y ahí tenemos que escribir todas las restricciones. Una cosa importante, cada fila termina entre punto y coma. Fíjense en variable de decisión, una vez que declaramos la variable amoníaco, punto y coma. Una vez que declaramos la variable cloruro amónico, punto y coma. Cuando declaramos toda la función objetivo, punto y coma. Aquí tenemos nuestra primera restricción, amónico más cloruro amónico menor o igual a 50, punto y coma. 3 por amoníaco más 4 por cloruro amónico menor o igual a 180 y cloruro amónico menor o igual a 40. Entonces acá nosotros ya tenemos básicamente escrito nuestro modelo en el lenguaje más simple del modelo de simple que representa a nuestro modelo lineal. Fíjense cómo, digamos, salvo la parte que tenemos que indicar el tipo de dato, tenemos que indicarle que es una variable, casi esta sintaxis es la misma que el modelo
matemático que utilizamos para describir nuestro problema, nuestra programación lineal. Bueno, esto es, por ejemplo, bastante interesante, pero podemos tener una segunda versión y podemos comenzar a utilizar algunos términos un poco más generales que nos ayuden a, por ejemplo, generalizar un poco más el modelo. Puede ser, en este caso, fíjense ustedes ahí, que nosotros nuestra variable de decisión tengo amoníaco y cloruro amónico. ¿Pero qué es amoníaco y cloruro amónico? Son dos productos. ¿Qué pasa si yo después quiero agregar un tercero? Amoníaco, cloruro amónico y otro tipo de variables de decisión. Entonces, el problema es que yo puedo estar ante, digamos, un modelo que más adelante puede cambiar. Cuando mi modelo sea muy complejo, un mínimo cambio puede generar muchos problemas. Entonces, la representación compacta y generalizada es lo que se va a buscar en estos sucesivos pasos. Observemos entonces la segunda versión. Y ahí aparece el campo índices, donde tenemos productos. Y fíjense usted la primera palabra que dice string entre dos llaves, significa cadena. Entonces acá aparece un tipo de dato que es cadena y entre las llaves, luego del igual, tenemos el nombre de las cadenas, amoníaco y cloruro amónico. Esto que está entre comillas son nombres que nosotros le estamos dando para tratar de interpretar qué significa. Yo puedo utilizar también como índice el 1, el 2, el 3, número, pero no puedo, pero el número, por ejemplo, no me indica qué significa el 1 o qué significa el 2. Entonces, sin embargo, acá con estas cadenas, nosotros podemos comprender mejor el problema. El primer producto es amoníaco, el segundo producto es cloruro amónico. Luego tenemos nuevamente nuestras variables de decisión, como la anterior, y vean ustedes, tenemos el de var y el tipo de datos. Y ahí tenemos producción, y entre llaves se abre y se cierra la llave, corchete, la palabra productos. Vean ustedes que acá ya tenemos un vector producción, está asociado a un vector donde tenemos dos tipos de productos, el amoníaco y el cloruro amónico. Entonces, fíjense ustedes en el lado izquierdo, la variable de decisión, cada una de las variables se declara de forma explícita. Sin embargo, aquí en la segunda versión, yo estoy declarando un vector de productos. Tenemos nuestra función objetivo, donde en este caso tengo maximize. Fíjense en el lado izquierdo, en el ejemplo, en el modelo 1 tengo 40 por amoníaco. Y acá en el modelo 2 tengo 40 por producción y entre comillas pongo llave amoníaco. Después más 50 por producción, entre comillas, cloruro amónico. Vean ustedes ahí. Entonces yo lo que estoy haciendo es, voy y comienzo a utilizar un vector de producción, un vector de variables de decisión, en la cual yo voy indicando cuál elemento de esa variable de decisión es la que va a ser utilizada en esta función objetivo. Lo mismo ocurre en nuestras restricciones. Observemos del lado izquierdo, tengo en el modelo, en la primera versión, tengo amoníaco más cloruro amónico menor o igual a 50. Y acá utilizo mi vector producción. Producción entre llaves amoníaco más producción cloruro amónico menor o igual a 50. Podemos observar la segunda y la tercera restricción, que la estructura es la misma que en el modelo 1, solo que en este caso utilizamos, nuevamente como digo, un vector. Vean ustedes aquí que aún así yo tengo todavía problemas en el sentido que tengo que seguir indicando si es amónico o cloruro amoníaco, pero comienzo ya a generalizar
a través de un vector de producto, de variables de decisión, pero donde puedo identificar si la primera variable de decisión o la segunda variable de decisión a qué producto corresponde. Nuestra tercera versión podemos observar que una cuestión fundamental que aparece en este modelo es que tenemos las constantes 40, 50, 3, 4. Tenemos las 50 del lado de las restricciones también, digamos, de las cantidades de cada uno de los productos disponibles. Y también esos números pueden ser modificados sin que el modelo tenga que ser modificado. Noten que aquí estamos pasando de un modelo muy amarrado a sus constantes hacia un modelo que se vuelve independiente de los parámetros de entrada que se encuentran en la función objetivo y que se encuentran en las restricciones. Esa es la idea justamente de pasar de que el modelo pueda ser utilizado para cualquier entrada de parámetros. Entonces no tiene que aparecer esos parámetros en el modelo. Tiene que aparecer símbolos que luego esos símbolos van a adoptar esos valores. En esta tercera versión observamos nuevamente los índices. Tenemos índice de productos, que es lo mismo que tuvimos en la segunda versión, pero aparecen también los componentes. Justamente, ¿cuáles son los componentes? Los que están asociados a nuestras restricciones. Teníamos nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Tenemos como dato de entrada, fíjense, la demanda, que en este caso está en términos de producto componente, que es 130, 141. Y observemos del lado izquierdo, ¿qué es el 130? Me está indicando que para la primera restricción yo tengo, a ver, yo voy a necesitar 1 de amoníaco, 2 de cloruro y 0 de oxígeno. Es lo que me está mostrando, perdón, me está mostrando los parámetros que se encuentran justamente en esta zona de la columna. Tenemos intrínsecamente el 1, el 3 y el 1 en esta columna. Luego tenemos, eso es para amoníaco, para cloruro amónico tenemos 1, 4, 1, y para oxígeno, a ver, teníamos 1, y después tenemos, disculpen, 130 y 141. Entonces tenemos en esta columna tenemos el 130, me está diciendo que voy a tener una unidad de amoníaco, 3 unidades de amoníaco y 0 unidad de amoníaco correspondiente a la primera columna del conjunto de restricciones. Correspondiente a la segunda columna del conjunto de restricciones voy a tener una unidad de cloruro de amoníaco, 4 unidades de cloruro de amoníaco y una unidad de cloruro de amoníaco. Recordemos que estos valores nosotros lo veíamos acá, el 130 y el 141. ¿Qué es lo que estamos observando en el tercer modelo? Justamente el 130 y el 141, que corresponde justamente a cada unidad que cada producto necesita por cada componente en esa región de la matriz. Después tenemos los beneficios. Recordemos que dijimos que por cada unidad de producto tenemos un beneficio de 40 unidades y de 50 unidades respectivamente. Volvamos a nuestra matriz, corresponde a esta fila que está aquí. Luego tenemos el stock, la tercera fila aquí, de los datos de entrada o parámetros, que son básicamente la cantidad de unidades disponibles por cada componente, que es 50, 180
y 40 respectivamente para nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Nuestras variables de decisión son las mismas que las anteriores. Y aquí aparece algo bastante interesante. Acá podemos observar que nuestra función objetivo no voy a encontrar ningún parámetro de forma explícita, sí de forma explícita. Y aquí observemos algo también. También esta sumatoria que se encuentra acá, fíjese usted, se escribe de forma compacta, porque yo voy a escribir una función suma, sum, donde tengo el índice P en productos. Fíjense que el índice producto se refiere a amoníaco y a cloruro. P adopta, se vuelve amoníaco o cloruro. Y fíjense usted aquí tenemos beneficio por producción. Beneficio P se refiere a este 40 y este 50. ¿Cuándo es 40? Cuando P adopta el valor de amoníaco. Y es 50 cuando P adopta el valor de cloruro de amoníaco. Fíjese usted, beneficio sub P por producción sub P, donde producción sub P justamente también está asociado a ver un poco, productos. En este caso tengo yo amoníaco y cloruro. Y producto tiene dos elementos, amoníaco y cloruro. Es decir, el beneficio del producto P por la cantidad del producto P. Aquí yo tengo una variable y aquí tengo una constante. Después tenemos las restricciones. Fíjense ustedes que las tres restricciones que estamos observando del lado izquierdo en el modelo, en la versión modelo 2, yo tengo asociado una sumatoria para la primera restricción, que para nitrógeno, una sumatoria para hidrógeno y una sumatoria para oxígeno. ¿Qué está ocurriendo? Se reemplaza ese conjunto de restricciones por una forma compacta. ¿Por qué? Porque todo tiene la misma estructura matemática. Es una suma producto de constante por variable menor o igual a una constante. Entonces yo puedo escribirla de forma compacta. Y ahí aparece justamente la estructura cíclica, for all, que significa para todo, y ahí tengo C in componentes, C en componentes, donde componentes se refiere a nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, donde C va a ser o nitrógeno, o va a ser hidrógeno, o va a ser oxígeno. Para cada una de esas C, yo voy a realizar la suma que se encuentra ahí debajo, que es por cada producto. Fíjense, tengo demanda del producto P, ¿verdad? Asociado al componente nitrógeno más el producto P menor o igual a la cantidad de componente C. Entonces ahí podemos observar que como C va de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y oxígeno, son por cada una de esos componentes disponibles se va agregando esa suma. Es decir, del lado izquierdo escribimos cada una de las restricciones de forma explícita, del lado derecho están de forma implícita en ese conjunto de instrucciones. Luego, fíjense que en este modelo, en el punto mod, se encuentran todas las informaciones asociadas al problema todavía. Desde el punto de vista de parámetros, se encuentra ya el modelo de forma compacta, pero si yo necesito hacer algún cambio, necesito tocar el modelo. Pero la pregunta es, ¿puedo definitivamente dejar el modelo desacoplado de los parámetros de los datos de tal forma que yo una sola vez trabaje por el modelo y luego modifique mis datos y haga
sobre distintos tipos de datos aplique el mismo modelo matemático. Bueno, el simple nos da la posibilidad de presentar una cuarta versión. Entonces, la cuarta versión ya tiene esas características. Observemos aquí en la cuarta versión, en los índices. Ya no escribo, ya no declaro los productos o los índices asociados a los productos, sino escribo 3 puntos, punto y coma. Lo mismo que para los componentes. Ya no escribo, ya no declaro nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, sino 2 igual a 3 puntos. Y así también para datos. Fíjense usted, entre el cuarto modelo, la cuarta versión y la tercera versión, fíjense usted acá que en el punto mod yo no veo ninguna constante, ningún parámetro de forma explícita. ¿Dónde se fueron esos parámetros? Y por eso dijimos que cuando creamos el proyecto agregamos el punto DAT, agregar el punto DAT, y en el punto DAT justamente se escriben lo que estaba escrito acá de la misma forma en ese otro archivo. Vean usted acá, productos igual a amoníaco, cloruro, componentes, demanda, beneficio, stock. De esta forma, yo llego a un modelo en la cual, perdón, a una versión en la cual escribo el modelo de forma súper compacta e independizo de los parámetros de entrada. Yo puedo ir a cambiar acá, de repente aparece un cuarto producto. Yo modifico acá y no modifico mi punto mod. Puedo modificar los parámetros de mi demanda, pero no implica que el modelo se haya modificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo es único y cuando yo modifico aquí, estoy instanciando el mismo problema para distintos parámetros. Voy a hacer entonces un estudio de forma rápida del mismo modelo que representa el problema en función a los parámetros que voy modificando. Bueno, volvamos entonces a las partes de la estructura general de un modelo de programa OPL. En la cabecera tenemos que declarar datos. Acá tenemos nosotros, por ejemplo, los índices como los datos de entrada. ¿Qué tipo de datos tenemos? Entero, rangos, reales, rango de reales, cadenas de caracteres. También tenemos compuestos como tuplas, arreglos y conjuntos. Hay varios tipos de datos. En cuanto a las variables de decisión, tenemos las enteras y las reales. En el ejemplo anterior vimos la real utilizando el float. Cuando es entero utilizamos el int de integer. Y la función de costo o función objetivo o maximizamos o minimizamos. Y después tenemos las restricciones que pueden ser de tipo de inecuación, menor o igual o mayor o igual, o de tipo ecuación de igualdad. La igualdad se utiliza justamente dos iguales, dos símbolos de signo igual para indicar una igualdad en el conjunto de restricciones. En cuanto a los datos básicos en OPL, tenemos el entero. Por ejemplo, acá yo estoy declarando una A igual a 10. Acá también yo tengo otro entero que puede ser mediante una ecuación, dado que ya tengo A igual a 10. Fíjense usted acá, A por A, entonces en este caso dimensión es 100. Yo puedo declarar rangos. Normalmente declaramos rangos para los índices, utilizando la palabra range. Entonces, en este caso, fila va desde 1 a 10. Después también yo puedo declarar rangos con ecuaciones en los extremos. Fíjense ahí que filas es igual a, va desde A más 1 hasta 2 por A más 2,
que significa que va desde 11 hasta 22. Tenemos los reales, que se utiliza float como declaración de tipo de dato. También tenemos rangos de reales, que en este caso se le agrega la F al número. F 1.0 a F 10.0, es decir, nuestra variable va entre 1 y 10. Tenemos la cadena, que en este caso utilizamos el string para indicar que ese es del tipo cadena, y entre comillas agregamos la cadena, así como lo estudiaron en lenguaje C y Python. En cuanto a los datos compuestos, los anteriores son los básicos. Los compuestos son basados en los anteriores, en los básicos. Vean ustedes acá que tenemos conjuntos en la cual cada componente es del tipo cadena, por eso usamos string. Eso ya dimos hace rato, el nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Esto es acá tenemos un conjunto de cadenas. Tenemos las tuplas, que cuando queremos, normalmente en este caso, indicar que existen, las tuplas son dos componentes asociados, dos informaciones o dos valores asociados a cada elemento. En el caso de conjunto, yo identifico nitrógeno distinto de hidrógeno y de oxígeno, pero en una tupla yo puedo tener asociado a una identidad dos cadenas, A y B. Por ejemplo, la coordenada de un punto, X e Y. Yo tengo X asociado al punto y la Y asociado al mismo punto. Por ejemplo, puedo también decir una fecha que tiene asociado el día, el mes y el año. Son tres informaciones que van cambiando, pero identifican una fecha única. Tenemos conjunto de tuplas. Por ejemplo, ahí de tipo ruta. Vean ustedes que anteriormente declaramos la tupla ruta, ahora voy a usar la tupla ruta como un conjunto de tuplas. Entonces ahí utilizamos el mayor o menor e internamente declaramos las cadenas A1, C1, A1, C4. ¿Por qué es importante esto? Porque yo puedo, en este caso, con las tuplas, por ejemplo, yo voy a declarar, cuando veamos un poco de teoría de grafos, vamos a ver que un enlace de una ruta está conformado por dos nodos. Adelantando un poco nomás, donde A1 va a ser un nodo y C1 va a ser otro nodo. Entonces tengo dos componentes que van asociados a ruta. Luego tenemos los arreglos, que pueden ser de tipo entero, por ejemplo, range, que va de 1 a 4, un rango definido. Yo declaro, el entero, si yo voy a declarar un arreglo, debo primero declarar el rango que voy a utilizar en ese arreglo. Yo quiero declarar un arreglo de 4 elementos, 10, 20, 30, 40. Yo tengo el valor que cada uno de los elementos tiene. Pero yo tengo que indicar entre los corchetes el rango que va a tener ese vector. Por eso yo necesito, antes de utilizar el range, R igual desde 1 hasta 4. R es un índice que varía de 1 hasta 4. Entonces ahí yo puedo declarar recién mi vector o mi arreglo A con el R. Entonces cuando entramos en arreglos, matrices, vectores, yo tengo que declarar el índice, y un índice es utilizando un range, un rango. Podemos también tener indexado de forma explícita. Por ejemplo, en este caso tengo un vector entero que va desde 1 a 4. En este caso, de forma explícita, se encuentra el rango. En el otro, de forma implícita. Podemos observar otro ejemplo en la cual mi índice del vector se encuentra asociado a una cadena. Fíjense que hay entero A y entre llave componente tengo 10, 20, 30 después la igualdad. Pero componentes se refiere que el 10 está asociado a nitrógeno, el 20 a hidrógeno
y el 30 al componente oxígeno respectivamente. También tenemos arreglos reales, como podemos ver en la última línea, float F, que va desde 1 a 4. Entonces el primer elemento 1,1.2 y así sucesivamente. Pero cuando hablamos de arreglos, hablamos de vectores, matrices, cubos, lo que sea, es necesario indicar el rango del índice de cada componente, que puede ser un número o puede ser cadenas, como estamos viendo en este ejemplo. Siguiendo lo que es datos compuestos, podemos observar acá un ejemplo de un vector de cadenas, en este caso. Entonces, el vector S tiene dos componentes, donde cada componente es una cadena. En el ejemplo anterior vimos donde los vectores, los arreglos son de números enteros o de números flotantes. Acá ya estamos teniendo ya vectores de cadena. Podemos observar que yo tengo aquí una tupla que se llama arco, donde tengo un origen y un destino que son de tipo entero, y fijémonos abajo en la cual tenemos justamente el vector de tuplas arcos, donde cada elemento es de tipo arco, de tupla arco. Eso es lo que me dice el lado izquierdo entre las llaves. Cada elemento tiene 1, 2, 1 origen, 2 destino, 1, 4, 1 origen, 1, 4 destino, 1, 5, 1 origen, 1, 5 destino. Además de todo esto, yo puedo declarar también utilizando, fíjense usted ahí, un vector de tipo arcos. Entero A entre llave arcos igual a, se abre llave 5, 30, 25, se cierra. ¿Qué me está diciendo ahí? Ahí me está diciendo que el primer arco, que es el 1, 2, tiene un peso, un valor de 5. El segundo arco, 1, 4, tiene un peso de 30 asociado, y el arco 1, 5 tiene un peso asociado de 25. Acá entonces podemos observar cómo nosotros ya estamos amarrando el concepto de arcos y pesos asociados en los arcos, muy importante para lo que vamos a hacer más adelante cuando resolvemos problemas sobre grafos particularmente. Tenemos los arrays multidimensionales, es decir, matrices, cubos, etc. Aquí podemos ver un array almacenes, por ejemplo, que es unidimensional, de tipo cadena, y tengo clientes también, que es en este sentido, estos son índices, perdón, de tipo cliente C1, C2, C3, C4. Y voy a utilizar la matriz transporte 1, cuyo tipo de dato es entero, es decir, cada elemento de esta matriz va a tener una información, va a codificar un número, donde cada fila de esta matriz corresponde al almacén A1, A2, A3, A4 y A5 respectivamente, y cada columna se refiere al cliente C1, C2, C3 y C4 respectivamente. Podemos observar del lado derecho cómo se inicializó, cómo se inicializa, en este caso, una matriz. Una matriz es un vector de vectores. Fíjense ustedes, se abre la primera llave, luego tengo un primer vector que es el 2005. El vector 205 se identifica entre llaves y una coma. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Tengo en este caso 2005, que corresponde a cada uno de los clientes. Entonces, voy a aclarar. Una matriz es un vector de vectores, donde cada uno de los vectores corresponde a una columna. Entonces, la columna asociada, a ver un poco, no, es un vector de vectores, donde la primera columna asociado a C1, yo tengo el valor 2, 0, 0, 0, 0.
la segunda columna es todo 0, la tercera columna es todo 0 y la cuarta columna es 2, 0, 0, 8, 9. Entonces podemos observar ahí que si yo estoy en el almacén A1 y voy a visitar a los clientes C1, C2, C3 y C4, yo tengo la información posiblemente de costo de 2, 0, 0 y 5 para cada cliente respectivamente. Por ejemplo, esto pueden ser los recursos donde cada cliente necesita una unidad de cada almacén, como vimos en el ejemplo práctico. Después tenemos ahí la tupla ruta, donde tenemos dos cadenas A y C, y declaramos ahí las rutas abajo, donde tengo la ruta cuyo primer componente es A1C1, luego A1C4, A4C4, A5C5. Esas son las rutas. ¿Qué quiere decir? Voy a irme de A1 a C1, por ejemplo, del almacén 1 al cliente 1, o me voy del almacén 1 al cliente 4, o del almacén 4 al cliente 4, o del almacén 5 al cliente 4. Por ejemplo, eso es una ruta. Eso es el movimiento que voy a realizar en una unidad de transporte para hacer un delivery. Después tenemos en la última línea el vector que se llama transporte 2 de tipo entero, y donde cada elemento del transporte es justamente se refiere a rutas. Entonces, ¿qué me está diciendo? Cuando me voy del almacén A1 al cliente C1, tengo un costo de 2 unidades. Cuando me voy del almacén A1 al cliente 4, tengo un costo de 5 unidades. Y así 8 y 4 respectivamente. Nuevamente acá estamos uniendo, por ejemplo, nodos, arcos, pesos, con estas herramientas que nos provee el Simplex. Observemos que aquí, en este caso, justamente lo que habíamos dicho en el ejemplo del modelo, en el caso del modelo de la versión 4, en la cual nuestros datos son inicializados de forma externa en el punto .dat, en el punto .mod, nosotros declaramos, en este caso, nuestra matriz en el archivo .mod. Y en el archivo .dat, fíjense ustedes, usamos directamente el nombre de nuestra matriz y se declara la matriz. Acá tiene que haber una coherencia entre los índices fila, columna, con respecto a la cantidad. Fíjense acá que tenemos de 1 a 2. Quiere decir que tengo dos filas. Acá podemos ver, el primer vector corresponde a la primera fila, el segundo vector corresponde a la segunda fila. Fíjense usted que las columnas son 3 elementos. Quiere decir que cada vector tiene que tener 3 elementos. 10, 20 y 30 corresponden a los primeros, a la primera fila, las 3 columnas de la primera fila. 40, 50 y 60 corresponde a las 3 filas las 3 columnas de la segunda fila. Entonces, en el punto mod, acá, así declaramos, y en el punto dat, ahí tenemos los datos asociados. Lo mismo ocurre aquí, en este ejemplo, cuando yo tengo un vector de días. Fíjense usted acá, tengo un vector de días, y en este caso utilizamos, particularmente tenemos nosotros en el vector días, fíjense, de forma explícita, que el índice, fíjense usted aquí tenemos los índices numéricos 1, 2, 1, 3, y los índices están expresados en la estructura de nuestra matriz. En este vector días, yo expreso de forma explícita ya en el punto dat. Digo, lunes es 1, martes es 2, miércoles 3, jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7.
Entonces, fíjense que en este ejemplo los índices van del 1 a 2, 1 al 3. Cuando yo me voy a referir, por ejemplo, a este número 10, voy a escribir A1, 1, por ejemplo. Pero en este otro caso, cuando me voy a referir, por ejemplo, quiero obtener el elemento, el valor que se encuentra en la segunda posición, no voy a escribir A2. Voy a escribir A martes, entre comillas acá. Entonces me va a retornar el valor de 2. Para ello se utiliza el numeral al inicio y al final, para tener la expresión índice-valor. Acá yo declaro índice-valor de forma automática. Lo mismo puedo también declarar acá la etiqueta asociada al índice. Es decir, yo tengo aquí 1, 2, 1, 3. Si yo tengo el numeral, yo declaro que el segundo, en este caso, la segunda fila corresponde a 40, 50 y 60, y a la primera 10, 20 y 30. Esto es bastante interesante cuando yo quiero hacer una declaración de vectores de forma desordenada, pero manteniendo la estructura ordenada. ¿Qué quiere decir eso? En esta expresión, el primer vector, el 10, 20, 30, corresponde al primer vector. 40, 50 y 60 corresponde al segundo. Si yo cambio el orden acá, el primer vector es 40, 50 y 60 y el segundo va a ser 10, 20, 30. El orden en la cual encuentra es el orden que se adopta. Aquí, sin embargo, al agregarle la etiqueta, cuando yo escriba A1, 1, siempre me va a traer el 10, aunque aquí esté desordenado, porque el 1 está asociado a la etiqueta. Entonces, esto nos ayuda también cuando tenemos muchos datos y por si las dudas queremos agregar un dato y ese dato va a corresponder a otro orden. Hay que tener mucho cuidado nomás en qué momento agregamos. Todos los números que están acá en la etiqueta tienen que ser distintos para evitar problemas. Si no, va a haber un error en tiempo de compilación. Lo mismo ocurre cuando inicializamos, fíjense, tupla. Acá yo tengo en el punto mod declarado la tupla un tipo de dato compuesto donde punto tiene dos componentes, un entero y un i. Acá yo declaro el punto P1, donde P1 tiene dos componentes, x e y como coordenada, y P2 es un punto que tiene coordenada x e y. En el archivo .dat, fíjense ustedes, yo puedo declarar el valor de P1, en este caso, P1 si ubico entre corchetes, yo tengo que decirle de forma explícita el índice y el valor asociado. El i 2.1 significa que cuando para el i corresponde el 1 y para la x corresponde el 2 para el punto 1. Para el punto 2, si yo no escribo, si no utilizo la representación campo-valor, entonces yo escribo 2, 1 y se va a entender que 2 corresponde a la x y el 1 corresponde a la y. La posición viene asociado en forma explícita, corresponde al campo, y yo lo que hago es escribir el valor, pero yo puedo ubicar, si yo quiero ubicar de forma, digamos, desordenada, pero manteniendo igual la estructura de campo, tengo que indicar el nombre del campo, como vemos ahí en i2.1, x2.2. Observemos acá otro ejemplo en el cual tenemos precedencia, un tipo de dato también compuesto, que tiene dos elementos de enteros antes y después, y acá yo tengo en este caso tengo un vector de precedencias, donde en el archivo .dat voy haciendo una declaración de tipo valor. El campo no lo declaro, significa que la posición indica el campo de forma explícita, de forma implícita. Bueno, ya pasamos de lo que son tipos de datos que utilizamos como
dato de entrada e índice. Ahora vamos a ver un poco a las variables de decisión. Toda variable de decisión, normalmente la variable de decisión, toda la variable de decisión en simple comienza con el de var. Variable de decisión, es decir, voy a traducir, decision variable, una contracción. Podemos tener el tipo entero y float. Este vendría a ser la estructura de var entero. Acá yo pongo el nombre de mi variable entera e indico el rango. In, yo tengo que utilizar la palabra reservada in y el rango, como ya vimos anteriormente. Si es real, float. Si tengo un signo más, estoy diciendo que son valores de 0 para arriba. Yo puedo tener, fíjense acá, estoy declarando días. Acá yo estoy declarando datos, en este caso un vector. Voy a usarlo como índice lunes hasta domingo, un vector de cadena y barcos, barco 1, B1, barco 2, B2 y barco 3, B3. Y observemos acá, estoy declarando la variable var asociado a días, es decir, la variable 1 está asociado donde el campo tiene asociado campo lunes a domingos y el tipo de datos van a ser tipos reales mayores o iguales a 0. Después tengo var2, el vector 2 que está asociado a una matriz del tipo barco días in 0, 2.1. Estoy diciendo que la matriz donde para cada día y cada barco, en la coordenada barcos día, adopta el valor 0 o 1. Vean ustedes aquí también que tengo otro vector, var3, que es una matriz donde tengo 10 filas y tengo días asociados como columnas, que también es del tipo binario. En este caso un entero, pero 0 o 1. En cuanto a la función objetivo, esta es la expresión lineal siempre. Estamos trabajando en optimización lineal, constante por variable, más constante por variable y así sucesivamente. No se admite variables, nuestro ejemplo, en el modelo en lo que estamos estudiando, variables por variables o variables a la cuarta, a la cubo. El único exponente asociado es el 1, no se admite un exponente mayor a 1, por eso es lineal. Después tenemos la sumatoria que utilizamos en nuestro conjunto de ecuaciones, también en la función objetivo, para compactar el lado izquierdo de nuestra función objetivo o de nuestra restricción. Utilizamos la palabra reservada, el comando sum, y entre paréntesis yo utilizo, por ejemplo, i in rango. Nosotros el rango declaramos como dato de entrada o como índices y estamos indicando que el valor, que en este caso i, va a tomar un valor en ese conjunto. Por ejemplo, acá observamos justamente una función de costo que queremos minimizar, minimize la suma de i en días. Entonces, ¿qué pasa con la primera sumatoria? La primera sumatoria es constante 1 por variable 1, donde tengo, digamos, valores constantes asociados a día y variable asociado también a días. Después tengo la segunda sumatoria, en la cual tengo asociado un índice P in producto, que está en productos. También tengo una constante asociado para cada producto y una variable asociado para cada producto P respectivamente. En cuanto a las restricciones dentro del campo subject, podemos observar los dos subject ahí abajo, donde vemos la forma, la parte de abajo, si observemos subject to, de forma, digamos, explícita, cada una de nuestras restricciones, y aquí podemos observar cómo usamos el for all, donde el conjunto de restricciones que está debajo de forma explícita, aquí lo tenemos de forma compacta, forma implícita, y va desde 1 hasta 3. Por all utilizo cuando voy a repetir un conjunto de
de restricciones cuya estructura es la misma. En este caso voy a tener tres restricciones, la que estamos viendo acá. Y donde la I está indicando las filas o restricciones. Y en este caso yo tengo, fíjense, la variable cons1 por var1 está asociado, es cuando I adopta el valor 1, mayor o igual a cons 2i, es lo mismo que estamos acá. Después la I adopta el valor de 2 y se agrega para 2, y cuando I adopta valor de 3 se agrega para 3 la restricción. Bueno,